tontería, aquí tengo a la compañera para que me pegue. Pero bueno. Bueno, ¿qué les puedo decir que no les hayan dicho ya? Bueno, en primera instancia lo que me gustaría hacer es tratar de responder las preguntas que se desarrollaron ayer en la discusión que hacemos todos los jueves, y tratar de darle una perspectiva un poco distinta. Es una perspectiva un poco más histórica, un poquito más teórica, o quién sabe lo que vaya a decir. La primera pregunta: ¿qué son los acuerdos de San Andrés? Bueno, me gustaría enlazarlo un poco con la segunda, que es si siguen vigentes los acuerdos de San Andrés. Verán, yo creo que sería bastante pertinente si identificamos a los acuerdos de San Andrés en dos niveles. El primero, un nivel práctico, y el segundo, un nivel simbólico. Bien. Siguen siendo vigentes los acuerdos de San Andrés en un sentido práctico, después de 21 años. ¿A mi consideración? No. ¿Por qué? Porque ya han ocurrido tantas cosas, ha cambiado tanto el mundo, ha cambiado tanto la concepción del zapatismo acerca del mundo, que como tal estos acuerdos por sí solos no tienen una validez práctica. Bien, ahora en un sentido simbólico tiene toda la importancia del mundo. ¿Por qué? Porque, como ya se mencionó varias veces, estos acuerdos surgen a partir de la idea o la afirmación indígena de que siguen aquí, seguimos aquí, no nos ignoren. He leído varias veces, en varias ocasiones, que los primeros días de los combates, allá en el 94, se decía que los indígenas eran manipulados por guerrillas de Centroamérica, o por el mismo Marcos, que les había metido ahí ideas raras. Pero no, los acuerdos de San Andrés, en un sentido simbólico, significan: estamos aquí, somos seres humanos y tenemos derechos y pensamos de esta manera. Bien, la siguiente pregunta: ¿cómo podemos enlazar los acuerdos de San Andrés con esta convocatoria? Con esta candidatura. Sigue la misma línea simbólica. Es que ya dije muchas cosas que quería decir. Como es una mujer indígena, tiene todos estos niveles de opresión que quieren poner en la discusión, quieren poner sobre la mesa para discutir. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser indígena? ¿Qué significa que pongamos a este personaje como un vocero de los problemas que no solo sufren los indígenas, sino sufren las clases bajas, las clases medias, clases trabajadoras, campesinos, estudiantes, trabajadores, profesores, etc.? Entonces, ¿qué puedo decir que no hayan dicho? Como tal, tendríamos que no pensar a esta candidata como es una candidata indígena y representa a ellos. No. ¿Por qué? Porque como ya se habló del despojo, se habló del despojo en los territorios indígenas, también se ha hablado del despojo en las grandes ciudades. ¿Qué podemos decir de Ciudad de México? Obviamente el despojo no es el mismo nivel que en un pueblo indígena, no son las mismas realidades. Pero les voy a poner un ejemplo. En los últimos 15 años, ¿han notado la cantidad de edificios de departamentos que se han construido en toda la maldita ciudad? Y se construyen. El mejor ejemplo es la delegación de Benito Juárez. Al ser una delegación que se considera que tiene un nivel de vida bastante alto, obviamente va a tener un nivel de construcción más alto que en otras delegaciones. Pero tenemos que ver la realidad. Si ustedes caminan, vamos a pensar una de las colonias mejor ubicadas, Mixcoac o San Pedro de los Pinos,
Van a ver, sí, todas estas grandes edificaciones, pero caminan y se van a sorprender de la cantidad de vagabundos que hay. ¿Eso qué nos está diciendo? Las grandes diferencias económicas, sociales que vive esta ciudad. Y vamos a pensar de otra manera. Los edificios de departamentos prácticamente siempre han existido en esta ciudad, desde los 50. Pero vamos a compararlos con los de ahorita. Ahorita los edificios de departamentos son 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, son una miseria. Y si los comparan con el tamaño y el precio de edificios de departamentos más viejos, los más viejos siguen costando, vamos a poner la inflación, 12,000 pesos la renta. Y son departamentos que miden 130 metros cuadrados. Los nuevos cuestan lo mismo. ¿Y por qué? Porque se está privatizando el espacio a un nivel extremadamente horroroso. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el despojo en los sitios urbanos sigue existiendo, pero está detrás de ciertas capas, detrás de ciertos niveles que no lo notamos. ¿Y cómo lo podemos notar? Con el diálogo, leyendo, con la investigación. Y no hablo de una investigación universitaria de un doctor SNI nivel 3. Hablo de que simplemente estemos leyendo los periódicos, nos damos cuenta, esto está cambiando, ¿por qué está cambiando? Y eso es bastante importante, que pensemos en las continuidades y las rupturas que vivimos constantemente. Si algo cambia, ¿por qué cambia? Si algo se mantiene, ¿por qué se mantiene? Es prácticamente un deber nuestro hacernos esos cuestionamientos, porque si no simplemente vamos a estar a la deriva y cuando nos damos cuenta, chincha, como que esto ya está raro, ¿no? ya cambió todo. Entonces, tenemos que fijarnos constantemente día a día los cambios de nuestra vida y las continuidades, y una de ellas es cómo está cambiando el despojo dentro de esta ciudad. Bien, esta pregunta de cómo podemos asociar los acuerdos de San Andrés con la candidatura, me gustaría cambiar un poquito la pregunta y entenderla así. ¿Cómo entendemos la propuesta del CNI y su candidatura a 21 años de los acuerdos de San Andrés? Bueno, ya ven cómo es el dicho, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Como tal, los acuerdos de San Andrés y el zapatismo ya no es simplemente indígena, y ahora ellos, una de sus frases más famosas que está escrita, un mundo donde quepan muchos mundos. Ahora, el zapatismo, el pensamiento indígena ha cambiado en estos 20 años, pero ¿qué más ha cambiado? Ha cambiado el neoliberalismo, ha cambiado la política internacional. En el les voy a poner una preguntita. ¿Cuándo se acabó el siglo XX y cuándo empezó el siglo XXI? Va a decir, no seas tonto, se acabó en el año 2000, ¿no? Si alguien dijo algo ahí muy interesante. Con la caída de la Torre. Sí. Ahí terminó el... No, ahí empezó el 21, pero no terminó el 20. De las Torres Gemelas. El siglo XXI comenzó oficialmente con 2 eventos que pasaron el año pasado. Con la muerte de Fidel Castro y con la elección de Trump. Ahora bien, pueden decir, ¿qué importa que un fascistoide, un loco, entre a la Casa Blanca? Importa mucho, porque sus propuestas antineoliberales, sus propuestas populistas, en el país neoliberal por excelencia del siglo XX, ¿qué significa? O sea, retumbó tanto dentro de la mentalidad estadounidense este hombre, que obviamente va a cambiar algo, y todas las órdenes ejecutivas que ha firmado desde entonces, más de 20 y tantas, esto va a cambiar. Y bueno, el proyecto neoliberal en México es triste decirlo, pero está a punto de concluir. Con la reforma energética, el petróleo ya se privatizó, solo falta la electricidad. Bueno, como decía, a veces decía estupidez, pero ya está privatizada y está a punto de concluir ese proyecto. Y como tal,
¿Qué sigue? Porque cuando un proyecto se concluye, tiene que seguir otro. No va a ser el mismo modelo neoliberal de seguir privatizando. Ahora va a ser un modelo de administrar todas estas privatizaciones. Entonces, como tal, tenemos que reflexionar cómo han cambiado las cosas en 21 años, en 20 años, porque han cambiado. Es un nuevo mundo, es un nuevo siglo. No es el mismo siglo XX de las guerras mundiales, de la Guerra Fría. Ahora es el siglo de un Estados Unidos que se está cerrando, de un Estados Unidos débil, de una China comunista totalmente neoliberal, de una Rusia capitalista que se está fortaleciendo. Tenemos que pensar qué es este mundo y dónde va a caber esta candidatura en este México. La penúltima pregunta: ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Yo voy a decir que una de las consecuencias más importantes es la creación de una mentalidad nueva en los territorios de Chiapas, zapatistas, que tal vez está traicionando mi tradición académica, pero yo la puedo definir como una generación nueva a partir de ideas marxistas, a partir de ideas indígenas de la región y a partir de nuevas interpretaciones de la realidad que surgieron a finales de los años 90. Es algo nuevo, están buscando crear un mundo nuevo, y esas ideas se están desarrollando en estas escuelas zapatistas, donde a los niños además están enseñándoles las ciencias, las materias duras. Se les enseña esta mentalidad, esta nueva ideología, y como tal, una nueva ideología obviamente crea nuevas ideas, y nuevas ideas van a mover la realidad. Tanto como la realidad modifica el pensamiento modifica la realidad. Y como tal, ¿qué van a crear estas nuevas ideas? El compañero dijo que se está creando se está creando una nueva superestructura, una nueva estructura económica. Entonces, por ahí podríamos empezar a dilucidar qué está pasando en Chiapas y cómo nosotros podemos influenciarnos por eso. Bien, la última pregunta: ¿el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés resultó mucho más positivo que si se hubiera respetado? Bueno, ya contestaron que sí. Yo podría decir igual que sí. ¿Por qué? Porque si se hubieran respetado, tal vez el STLN hubiera seguido una mentalidad de guerrilla, una mentalidad de simplemente los grupos indígenas, pero el gobierno y el partido del PRD de izquierda, al darles la espalda, tuvieron que trabajar, el STLN tuvo que trabajar para crear algo no totalmente distinto, pues decir, vamos a empezar a trabajar nosotros, vamos a darle al jale. Y de ahí empezaron a crear, a pensar. Ya mencionaron que Chiapas, de ser el primer lugar del mundo de muertes infantiles, redujo de manera significativa el número. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué opinión puedo tener yo acerca de si es mejor o peor? Pero en mi opinión puedo decir que fue algo positivo, fue algo bueno para poder desarrollar algo nuevo. Si no, probablemente seguirían probablemente estarían subordinados al gobierno de una manera u otra. Entonces, en fin, esas son las respuestas a las preguntas que quería decir. Y para concluir, me gustaría darles una pequeña reflexión. Los partidos políticos tradicionalmente se crearon para poder representar a las diversas clases sociales. Las diversas realidades de un Estado-nación. Ahora bien, los partidos políticos de ahora, PRI, PAN, PRD, ya no representan a ninguna clase social o a alguna parte de la sociedad mexicana. Ahora representan los intereses extranjeros, de transnacionales. Entonces, ¿qué? ¿Se agotó el modelo del partido? Yo diría que sí.
Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Opciones independientes como la del Congreso Nacional Indígena. No sé, ustedes puedan decirlo. Muchas gracias.